Guajes, hoy voy a comer el menú más bestia de toda Asturias, que incluye nada menos que 7 platos. Arrancamos con el primer plato: picadillo de cerdo, huevos fritos y patates caserines. Aquí el panín que nos ponen, vaya que si son caseros. Mira qué colorín tiene este picadillo. Está súper bueno, con un toque picantín, apto para todos los públicos, y con los patatines caserines. Guajes, primer plato, un auténtico espectáculo. Y el segundo plato, callenos. Mirad qué perolón de callos, chavales. Con los patates frites y pegajosinos. Tened cuidado con esto porque esto puede ser peligroso para la tubería. Espectaculares como vienen estos callos. Brutal lo del picante. Mirad la sudada que tengo. Y eso que estamos con el aire acondicionado puesto. Vamos a por el tercero. Pedazo de fabadísima, chavales. Con pan que lo ponen aparte y un menú asturiano 100%. Sabéis que son dos menús, ¿eh? La morcilla que viene aquí separado, el chorizo. Una fada muy rica. Eso sí, y es verdad que la fada hay alguna que me la encuentro un pelín dura, ¿eh? Ostras, otra morcilla que topo que es muy rica. Yo voy a reventar aquí. Los cachopines con los patatines frites. ¿Cómo sale el queso aquí? Oh, buah, de locos, ¿eh? Madre del amor hermoso. Estoy ya que voy a salir rodando. El quinto plato, queso azul con dulce de manzana. Y la verdad, chavales, que no puedo más. Contadlo sin pan y pa' dentro. Y aquí el sexto y el séptimo. El arroz con leche requemadín y el helado de requesón. La verdad que el arroz con leche, sinceramente, no me llama mucho, ni fu ni fa. Y nos vamos con el helado de requesón, pues ya se me quedó prácticamente deshecho. Esto sí que está bueno. Fresquín y espectacular. Y reventé, no puedo más. Y el total de este menú ha sido de 18 euros por cabeza en el Llagar de Titi, en Granda, Siero.